tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juana María Valverde, tengo 59 años. ¿Hace cuánto vive en el municipio de La Cumbre? La edad que tengo, 59 años. O sea que desde niña naciste prácticamente desde acá. O sea, yo nací en Dagua, pero desde muy bebé mi mamá se vino para acá. ¿Y en qué sector ha vivido? Siempre aquí. Lomitas. ¿Cómo era el municipio cuando llegó a él? O pues, cuando recién, Pues, ahora pequeña. Era, por ejemplo, transporte, no teníamos sino el tren de pasajeros y si queríamos transportarnos a Dagua o a La Cumbre teníamos que irnos a pie, por trochas, caminos, carretera. Y muchas veces nos íbamos a pie o en el tren de pasajeros por la mañana y bajábamos por la tarde. ¿Cuánto se demoraban a pie? Por ahí diga unas 2 horas o 3. ¿Cómo A La es? Cumbre, a Dagua por ahí 2 horas y media. ¿Y cómo era el paisaje? Hermosísimo, no era destruido como es ahora. ¿Qué había en ese paisaje? ¿Qué recuerda? Pues aquí lo que más cultivaban anteriormente era mucho café. Café y no se veían los potreros para ganado, no, solamente era cultivo de café. Y en La Guaira sembraban lo que era comida, frijol, maíz, papa, yuca. Ahorita ya no se ve nada de eso, sino potreros. ¿Qué hechos históricos recuerda en los años 40, 60? Pues lo que yo alcanzo a recordar cuando la violencia, ¿no? O sea, yo no recuerdo, me contaba mi mamá, que la violencia fue muy dura, que los cadáveres los pasaban atravesados en caballos o arrastrados, y era pues, dependía de qué eran, si eran, ¿cómo se llamaba eso? El tiempo de antes. ¿Liberales? Que si eran liberales o conservadores, conservadores. o sea, se mataban de los unos a los otros. Y decía mi mamá que ella nos escondía debajo de las camas o en los cafetales porque la violencia era horrible. Llegaba alguien y le preguntaba, ¿usted qué es? Y usted le decía que era conservador. ¿Y él era liberal? Lo Y mataba. si él era liberal, entonces mataban a la gente. Le contaba a mi mamá, nos contaba, pues porque nosotros no la vivimos, que fue muy horrible la violencia. ¿Algún familiar o algún vecino que en esa época de la violencia haya tenido una tragedia o haya fallecido? Mi abuelo, a él lo mataron en la época de la violencia y lo metieron debajo de una cama. Y el resto de gente pues alcanzaron a esconder, a volarse, pero a él sí lo cogieron y lo mataron. ¿Por qué? Porque él se quedó por defender la familia. Me decía mi mamá, ¿no? ¿A su mamá le tocó ver el fallecimiento de su abuelo? Claro, porque mi mamá estaba muy niña, muy joven. A mi abuelo lo mataron muy joven. ¿Cuántos años tenía? Creo que tenía por ahí unos 30 y pico de años. ¿Y cómo le contaba a su mamá que fue la vida de ustedes en ese momento, cuando el abuelo falleció? Ella dice que ellas eran unas personas muy pudientes, ¿no? Que los papás de ella tenían fincas, ganados, o sea, ellos vivían sobre un todo. Y en la época de la violencia, pues ya como estamos en la situación de ahora, desplazados, con el tiempo ellos volvieron a sus fincas, pero igual no era lo mismo sin el abuelo, porque ya el abuelo no estaba, que era el que los mandaba a trabajar porque ellos ni estudiaron, porque a ellos les tocó muy duro trabajar, que ayudarle a la abuela, que al abuelo, que en la finca, que con el ganado, que con las papas, que con las yucas, que entonces ellos casi no estudiaban, y si estudiaban les tocaba muy lejos. ¿El abuelo tenía propiedad aquí en Lomitas? No, aquí no. Mi mamá llegó aquí a Lomitas del Cauca, eso fue en el Cauca. Desplazados de la violencia. Se vino mi mamá y 2 tíos. Mi mamá se los trajo a ellos porque ellos estaban pequeños, entonces ella no los quiso dejar. Y el resto de la familia ahí se quedaron por allá, pero pues escondidos. Y ya de ahí de lo que hace que mi mamá, ella se vino para acá, ella fue 2, 3 veces por allá de la familia y no volvió más. Ya ella se quedó definitivamente. ¿Y aquí consiguieron finca? Mi mamá era una persona muy trabajadora. Nosotros
cuando mi mamá vivía con mi hermano, aún no había nacido yo, ella vivía en una vereda de agua. Entonces cuando yo ya nací y todo eso, fue que ya ella se desplazó para acá, con unos tíos, unos hermanos de ella. Bueno, llegaron acá y ¿qué empezaron a hacer? A trabajar en lo que hubiera, porque ya ellos no tenían nada, no tenían casa, no tenían finca, no tenían nada. Entonces donde le dieran la posada, donde le dieran un trabajo, ahí se quedaban. Bueno, ya cambiando un poquito de tema, ¿qué plantas conoce y cómo las utilizan? Plantas medicinales. Pues yo conozco la hierbabuena, el apio, el poleo, el perejil, el toronjil, el cidrón. Unas se utilizan que para los nervios, otras que para el dolor de estómago, otras para la fiebre. Hay una planta morada que se llama escancel y sirve para la fiebre. El guayabo agrio para el dolor de estómago, la manzanilla, el poleo. ¿Qué de esas plantas o alguna otra que no haya nombrado que sea como, que aquí se dé mucho, aquí en la Cumbre, que sea muy conocida aquí? Pero más que todo por acá la hierbabuena. O anteriormente utilizaban mucho el paico, pero como ahora dicen que el paico es veneno, pero anteriormente yo me acuerdo que mi mamá nos sacaba unas tazadas de eso y nos daba, tomen lo que es el purgante, y con eso era que ella nos purgaba y aquí estamos. Y ahorita no, ahorita usted ve una matica de paico, es de rareza que usted se la encuentra. ¿Su mamá sembraba? Mi mamá sembraba. ¿Qué sembraba su mamá? Pues ella más que todo trabajaba mucho en las fincas, donde le dieran trabajo, ella lo que le pusieran a hacer, sembraba plátano, yuca, maíz, frijol, lo que le pusieran a hacer porque ella era una mujer sola. ¿Qué, qué fue lo que usted más aprendió de su mamá? Aprendí a trabajar. Aprendí mucho a trabajar. ¿Hace cuánto se fue su mamá? Hace 25 años ahora en mayo. Y aún la recuerdo, como si estuviera conmigo. ¿Y su papá? Mi papá hace 6 años que murió también. Pero yo nunca viví con él, yo solamente viví con mi mamá. Pero yo lo quería a él como mi papá. Yo iba, yo lo visitaba, yo estaba con él y todo. Pero pues nunca, ni en niña, ni en vieja, ni en adolescente viví con mi papá. Solamente viví con mi mamá y con mi hermano. Mi hermano fue mi papá. Porque él era el que le ayudaba a mi mamá para mi ropa, mi comida, mi estudio, lo que yo necesitara. Iba a haber 2 años que me lo quitaron también. ¿De qué murió su mamá y su papá? Mi mamá murió de muerte natural, ella tenía 85 años. Mi papá le dio un infarto. Pero mi papá no vivía aquí en Lomita, mi papá vivía en Dagua. En la época en que, o sea, en el pueblo, ¿qué hacían en la época del tren? Por ejemplo, mi mamá vendía en el tren, vendía guamas, leche, quesos, bananos, todo lo que se le atravesara. Ella vendía en el tren, ella iba de aquí hasta Buenaventura y se regresaba otra vez en las horas de la tarde para acá, para la casa. Y había mucho comercio, por ejemplo, es lo que yo le digo a mis hijos hoy en día, a mis nietos, porque yo vivo con 2 nietos, les digo, vea, ahorita en este momento habemos más cantidad de gente. Anteriormente casi no había gente, no había viviendas ni nada de eso. Ahora está poblado y no hay un comercio como lo había antes. ¿Por qué? Porque antes habían toldas donde vendían frutas, verduras, había una carnicería donde pesaban 4 o 5 reses y todo se vendía. Había partes donde vendían leche, quesos, y ahora no se ve nada de eso aquí. ¿Por qué cree que eso ya no sucede?
No sé, porque la mayoría de gente, por ejemplo, cuando se vendía tanto, la gente, por ejemplo, de La Guaira venían a comprar acá y ellos traían productos a vender acá. Del kilómetro 13, de Bellavista, de allá de, ¿cómo se llama acá arriba? De bien los pozos, del Pajar. Pajar. O sea, toda esa gente venían acá a comprar y traían productos a vender. Pero ahorita ya, como no hay sino ganado y potrero, entonces ya nadie siembra, nadie es... ¿Quién trajo el ganado y los potreros? Pues los dueños de finca que vieron que ya, como el café varía de precios, entonces veían que, y como al café le cayó esa enfermedad que le llaman la roya, entonces todos los cafetales se fueron pues como destruyendo, se morían, ya el café no servía, ya bajó de precio, entonces ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? Optaron por cortar los cafetales y sembrar pasto para meter ganado, los dueños de las fincas. Bueno, ¿y cómo vivía la gente antes y la de ahora? Pues anteriormente, como le digo, ellos mismos sembraban y ellos vendían a comercializar sus productos. No tenían que desplazarse a las ciudades, sino que aquí mismo la gente salía y compraba sus productos, lo que vendían, sus papas, su cebolla, todo lo que sacaban de las fincas. Pero hoy en día, si uno saca un producto, pues aquí no lo vende, le toca desplazarse para acá, a dejarlo allá o al 30 o a Agua, porque aquí ya la gente no compra, porque preferimos irnos para Cali, para el 30, para Agua, a traer comida de allá, porque aquí ya es muy caro también. Ya no es como antes, que usted llevaba un plátano y se lo cambiaban por panelas. Llevaba papa y la cambiaban por arroz, Se así, llamaba así, ese, el llamaba cambiazo, yo no sé cómo se llamaba. ¿Qué juegos se jugaban en su niñez? Juego, la yegua, el escondite, la patasola, a la rueda, al cojín de guerra. ¿Y cómo era ese Cojín juego? de guerra era un juego donde hacíamos un círculo y otro contaba, y cuando él decía ya, teníamos que pegar a correr y a escondernos. Y el que cogiera llevaba el bulto, Leandro. Por eso se llamaba el cojín de guerra, porque nos guerreaban, ¿no? Entonces tenemos que no dejarnos coger. El burro, el columpio. ¿Y cómo era la patasola? Pues nos metíamos en un costal y empezábamos a brincar con un solo pie, y esa era la patasola. ¿Y el burro cómo era? Era una guadua clavada así, y en el centro otra guadua que le había un roto y se engarzaba en ese palo, y a la guadua en las dos puntas se le colocaba una agarradera y ahí empezaban a darle vuelta. Al columpio también, se usaba mucho el columpio. ¿Cómo ve el pueblo ahorita en la época actual? Pues sinceramente da tristeza, porque ya no es como en el tiempo de antes, la juventud se salía tranquilo, se rumbeaba, como decimos nosotros, se rumbeaba tranquilo, no había problemas, nada de vicio, los muchachos eran todo bien, muy educados, pero hoy en día no se puede confiar, ¿Por qué? hay mucho vicio. Que pesar de los muchachos, se meten en esas cosas y se dañan por completo. Ya uno ya le da miedo, yo particularmente me da miedo salir de noche. ¿Cómo se rumbeaba antes? Ah, no, antes rumbeaba. ¿Cómo era eso? Descríbanos No, pues una uno, rumba. uno salía, y que aquí había, a pesar que era poquita gente que había aquí, pero habían como 5 o 6 bailaderos. Y eso se llenaba. Pero los muchachos, los amigos, lo convidaban a uno o iban a la casa a decirle a la mamá, en mi caso, mi mamá, doña Juana, doña señora, deja ir a las muchachas a bailar un rato, a tales horas las traemos, listo, yo las dejo ir, pero a tales horas están aquí. Si se pasaba una media o una horita más, nunca más nos dejaban volver a salir.
¿Y qué música se escuchaba para rumbear o qué música? Vallenatos, merengues, boleros. Boleros. Pero ahorita eso ya no se ve, ¿no? Eso ya no se usa. Boleros. Los boleros, el vallenato. Ahora ya es esa música loca. ¿Qué bolero recuerda? Pues recordarme del nombre y no me recuerdo. Y ahorita, ¿qué consejos le daría a los muchachos de ahora, de esta generación? El consejo que yo les daría es que sean buenos hijos, que aprendan de los padres, que se manejen bien y que no se dejen inculcar de los demás, que nada de vicios, porque el vicio no los lleva a nada bueno. Doña Juana, usted habló de que aquí da tristeza en la actualidad el pueblo. ¿Qué ha pasado en el pueblo? No sé qué está pasando, sinceramente no sé qué está pasando. Lo uno, que ya no tenemos gente pudiente, que anteriormente, cuando que llegaban las fiestas del pueblo, los grandes ricos nos colaboraban mucho, que el uno aportaba tanto, que el otro tanto, que el otro tanto, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y se hacían unas fiestas muy buenas, que eran las fiestas patronales de Lomitas. Ahora ya todo el mundo coge por su lado, el uno dice una cosa, el otro dice otra, entonces a la verdad nunca se hace nada. ¿Cómo eran esas fiestas patronales? ¿Qué No hacían? recuerde. Eso se hacía riña de gallo, corrida de toros, corrida en costalados, cantinazos, baile en las calles, fritangas, festivales, y venía pero mucha gente, cabalgatas. ¿Y para dónde se fueron o por qué se fueron Pues unos la gente porque fallecieron. Muchos de los que yo distinguí han fallecido. Entonces, ¿qué pasa? Quedan los herederos y ya usted sabe que hoy en día ya no quieren sino esta. Entonces cogen y venden y destruyen y se van y ya, se acaba. ¿Usted creería que si ahorita podríamos hacer, no sé, un festival de esos, creería que la gente pudiera ir, se pudiera llenar eso? Lógico que sí, porque aquí habemos mucha gente que nos gusta trabajar por el pueblo. Yo personalmente me gusta trabajar mucho en lo que es la parte de la iglesia. Trabajo mucho, yo colaboro, que el aseo, que esto, que una rifa, que una actividad, que para la iglesia, que para el cementerio, lo dice Cristian, ¿no? Y tenemos un grupo que ahorita pues está como desunido porque la verdad el sacerdote que hay no nos ha caído como muy bien y él nos quiere y no sacar plata y como nosotros, como decimos nosotros somos el grupo, somos los que trabajamos, sabemos qué necesidades hay en el cementerio y en la iglesia, entonces lo que nosotros trabajamos lo vamos a invertir para lo que es. ¿Por qué le vamos a soltar plata a otro que no sea jodido, como decimos nosotros, para reunir los fondos que necesitamos para las necesidades que hay? Un hecho que usted recuerde con alegría en el pueblo. Las fiestas patronales, que eso sí era una tradición que no lo debían de haber quitado, pero las fiestas patronales eran en agosto, ¿sí? Siempre en agosto, el primer festivo de agosto eran las fiestas patronales. Se hacía la procesión de la Virgen a las 6 de la tarde del día viernes. Empezaba viernes, sábado, domingo, lunes cuando caía festivo. Todos esos días habían actividades, juego de fútbol, vara de premio, carrera en costalados, hasta de gatos, de perros, de marranos. Vamos. Un hecho trágico que usted recuerde. No, cuando mataban a la gente, cuando uno estaba en su casa, cuando veía que disparos, que una cosa. Recuerdo mucho cuando mataron a 2 amigas mías, las mataron allí en el campamento, allí en la estación. Ellas pues lastimosamente estaban en malas cosas, entonces usted sabe que los grupos armados no perdonan nada. ¿Eso fue hace cuánto? Eso era que por ahí unos 10 años más o menos.